Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Gracias. Y qué bueno que estamos aquí. Vamos a continuar con el estudio del libro de Efesios, la carta de Pablo. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el capítulo 4, ¿verdad? Y quiero hacer un poquito de recordar en el capítulo 3 de Pablo le está diciendo a los creyentes, ¿verdad? Que, que ahora él tenía ahora en esos tiempos se había revelado este, un misterio, ¿verdad? Y ese misterio era que ahora mm, los que no eran judíos, por decir los gentiles, ahora iban a ser copartícipes del reino de Dios, ¿no? Entonces continúa la carta hablando de la unidad del Espíritu, pero me gustaría que antes de que continuemos leyendo, pongamos en oración, ¿no? Este estudio y que Dios nos guíe, ¿no? Y me gustaría que me ayudara, hermano Trejo. Ore el hermano, ¿verdad? Usted ore, hermano. Sí, sí, sí. Amén, amén. Gracias, hermano. Vamos a leer el primer versículo. Se titula La unidad del Espíritu. Sí, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí es muy importante ser conscientes de lo que realmente Dios ha hecho con nosotros, ¿no? Lo que significa la obra del Señor en nuestras vidas, lo que nos va a ayudar a que andemos como es digno de la vocación. Es decir, un, un médico conoce su profesión y sabe lo sensible que es tomar decisiones, de conocer lo que tiene que hacer, que en él está la vida y la muerte según lo que tenga que decidir, ¿no? Entonces, cuando dice, andemos dignos de la vocación con la que fuiste llamados, estamos hablando de que es una obra redentora, la obra de Cristo, la cual es preciosa, su sangre derramada por nosotros, tiene un valor incalculable, es preciosísima y que debemos entender que como somos llamados, andemos como es digno de esto y como Dios quiere que andemos, ¿no? Comprendemos realmente cuánto Dios hizo por nosotros y naturalmente esto nos debe de mover a servirle a Él y obedecerlo y ser agradecidos por la obra que Él ha hecho por nosotros, ¿no? Si leemos Colosenses 1:10, en Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y eso lo hemos platicado en varias ocasiones, ¿no? Es agradándole, es buscando su voluntad, es entendiendo lo que Él quiere en nuestras vidas, es entendiendo lo que Él quiere en su iglesia y hacerla. Y obviamente para poder entender la obra del Señor, pues obviamente tenemos que conocerla, ¿verdad? Y obviamente esa palabra o ese conocimiento que necesitamos nosotros para poder andar dignos como hemos sido llamados, pues va a estar en la palabra, no va a estar en la Biblia como tal, ¿no? Y Cristo es el fundamento de todo este conocimiento, ¿no? No andamos dignamente porque Dios nos ame, sino porque Él nos amó, andamos en el camino con gratitud y buscando al Señor hacer su voluntad, ¿no? Nosotros andamos no para ganar méritos, es porque en realidad comprendemos que Él nos amó primero, por lo tanto, por gratitud hacemos lo que el Señor nos pide, ¿no? Miren, vamos a leer el capítulo 2.
Y si me gusta, alguien, versículo 2 y versículo 3, ¿alguien me ayudaría a leerlo, por favor? Sí, si quiere ayuda yo. Gracias. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Gracias, hermano. Fíjate cómo dice, con Ay, toda pero, humildad y sí. mansedumbre. Características importantes en un pueblo, ¿no? Y dice, ¿para qué? Para guardar la unidad del espíritu, que es el vínculo de paz. A final de cuentas, es el resultado que buscamos en este pueblo, ¿no? Es que vivamos en paz y que tengamos esas características de mansedumbre y de humildad para mantener la unidad del cuerpo, ¿no? Fíjese, en Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Cada una de ellas es importante y fíjense que cada una hace que hace nuestro ser o nuestro yo, que poco a poco muera y que Cristo viva más en nosotros. Cuando damos misericordia, quiere decir, muchas veces puede ser que a veces nos sentimos con un derecho de juzgar o con un derecho de solicitar algo donde nos hemos sentido agredidos. Pero cuando damos misericordia, estamos viviendo la vida de Cristo. Cuando somos benignos, cuando somos humildes, normalmente nuestro ego busca siempre querer ser primero, querer ser nosotros, obtener un beneficio, pero cuando habla de humildad, aquí es, muere tú primero, establece primero, da prioridad a las cosas del Señor. eh, que el amor y la paz y la mansedumbre prevalezcan, ¿no? Y la paciencia, hermanos, es algo muy importante en todas nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Tanto en la iglesia como en la casa, como en nuestro trabajo. El tener paciencia nos va a ayudar a tener buenas relaciones con las personas, poder establecer una comunicación más fluida y tener esa confianza de ser abiertos cuando podamos expresar algo que necesitamos, a lo mejor algo que se incomodó, algo que no nos gustó. Esa paciencia nos va a ayudar a que tengamos abierto ese canal de comunicación, ¿no? Y si se dan cuenta, por eso mencionaba lo del capítulo 3, ¿no? Que está hablando de que al pueblo, aquel que ahora está añadido al reino de Dios, pues está mencionando ahí que ahí tenemos un pool de gente, un pool de creyentes que son distintos. Y ahorita lo quiero mencionar a qué me refiero con eso, ¿no? Y en Filipenses del 2, 3 y 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, ¿no? Y era lo que decíamos, si somos pacientes, si somos humildes, si somos benignos, vamos a establecer siempre considerando al otro mayor, es decir, darle la importancia, es decir, te escucho porque es importante lo que me puede estar diciendo, ¿no? Considero que lo que tú sientes también es importante, por lo tanto, puedo generar empatía en tu situación, ¿no? Ese tipo de cosas donde dice no hacerlo por contiendas ni para vanagloria, ¿no? Sino siendo humildes, sino considerando a los demás como superiores, ¿no? Y a veces, perdónenme, a lo mejor el ejemplo, ¿no? Pero nosotros respetamos a nuestros padres, ¿no? Y como ellos son mayores que nosotros, en ocasiones a lo mejor no estamos de acuerdo, pero aceptamos lo que nos están diciendo y respetamos una decisión, ¿verdad? O somos respetuosos para dar una opinión, ¿no? De igual manera, ¿no? Podemos ser respetuosos con nuestros hermanos cuando alguna diferencia o algo diferente en cuanto a opiniones podamos tener, pero lo hacemos con amor y considerándolo como alguien importante en nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿qué quiero enfocar con este tema, no? Por eso hablábamos de la unidad en el espíritu, ¿no? Para que exista tal cosa, pues debe haber una buena comunicación, ¿no? Y debe de haber todas las características que hemos mencionado, ¿no? Anteriormente, para que esta unidad se mantenga, ¿no? ¿Sí? Dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros.
Ok. considerando que los errores son inevitables en que cada uno pueda tener, pues hay pacientes, ¿no? Eh, esa relación entre los hombres y las mujeres, pues obviamente hay cosas que podamos equivocarnos y es ahí donde sale la paciencia, es ahí donde sale la mansedumbre, es ahí donde sale la misericordia, ¿no? Es donde la ejercitamos, ¿no? Dicen muchos, ¿no? Para poder ser fuerte, primero tienes que cargar peso, ¿no? De igual manera, muchas veces ejercitamos la paciencia, mostrando paciencia en una situación complicada, ¿no? Tener una actitud humilde y perdonadora es esencial para tener la unidad. Que aquí entra otro punto, ¿no? Cuando tomamos misericordia, estamos hablando también de perdón. Y cuando hablamos de perdón es pasar por alto las ofensas de los demás y rogando también porque pasen por alto también nuestras ofensas, ¿no? Para que podamos tener esa paz, esa unión, ¿no? Yo creo que eso es muy evidente entre la vida entre hermanos de carne, ¿no? Que muchas veces, a veces ellos pueden tener muchos choques, pero a final de cuentas se mantienen unidos cuando ellos mismos tienen ese amor y ese perdón entre ellos mismos, ¿no? Fíjense que cuando habla de esa unión y a este pueblo que le está hablando, y me quiero regresar un poquito en este punto, que dice, estimando a cada uno con los demás como superiores, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, ¿no? Y aquí hay algo muy importante. Cuando habla de, de esta unidad, de este pueblo, había judíos, ¿verdad? Pero también había gentiles. Si hacemos un poquito de historia, eh, el cuerpo de Cristo formado por gentiles que tenían una tradición, una forma de pensar, una forma de alimentarse, de vivir, convivir, y el pueblo judío, donde venía de tradiciones muy fuertes por la ley, por las reglas y sus mismas tradiciones, había choques entre ellos. Era muy difícil que entre ellos convivieran por sí mismos, ¿no? Pero aquí entra lo importante, ¿no? Aquí entra la palabra, aquí entra lo que Jesucristo está diciendo, la palabra de Dios nos va guiando. Y es posible que esta unión entre el pueblo judío y el pueblo gentil pudieran convivir. La verdad, si leen la historia un poco, pueden ver que no se hablaban entre los gentiles y los judíos, ¿verdad? Había un choque entre ellos, pero esta mezcla, esta unión era posible solamente por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra y el poder de Jesucristo. Bueno, si ese ejemplo tan duro como es el de los judíos y los gentiles, cuanto más nosotros, ¿no? Yo creo que Dios puede obrar en nuestra vida y puede ayudarnos a que esta unión en la iglesia, entre los hermanos del Espíritu, podemos crear esa unión y esa unidad de la paz que tanto está hablando aquí Pablo en este capítulo, ¿no? ¿De acuerdo? Dice, un cuerpo Muy bien. en el versículo 4 yo lo leo, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Padre y Dios de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos, ¿no? Aquí está, fíjese cómo recalca aquí el apóstol, ¿no? Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios Padre, ¿no? Todos estos puntos que está mencionando aquí Pablo nos está diciendo, miren, vean todo lo que tenemos en común. Tenemos un mismo Señor, tenemos la esperanza a través de Él, que por medio de Él tenemos redención de pecados. Tenemos al Espíritu Santo, que por medio del Espíritu Santo la obra que el Señor comenzó, mediante Él la va a terminar. El bautismo que habla de que nosotros dejamos a un lado nuestra vida anterior y que ahora estamos vivos para Cristo. Y el Dios y Padre soberano sobre todas las cosas, eso es lo que nos mantiene unidos. Eso es lo que nos tenemos en común, hermanos. Por lo tanto, dice, cualquier diferencia que podamos tener, cualquier circunstancia que podamos tener, nos tiene que ser más importante que todos los puntos que hemos mencionado. Todos esos que hemos mencionado, cuerpo, alma, espíritu, Señor, una fe, un bautismo y un Padre y Señor, es lo que nos une. Esto es lo que debemos entender cuando tenemos una diferencia. A ver, mi Señor es mi Señor y es Señor de Él y es Padre, y nuestro Dios Padre es Padre y Dios de Él. Tenemos la misma esperanza. Creo que tenemos la responsabilidad de siempre arreglar esas diferencias que podamos tener entre nosotros. Porque a final de cuentas es lo que le agrada a Dios. Dice, como decíamos anteriormente, ¿no? Hacer lo que le agrada al Señor. Y le agrada al Señor la unidad entre sus hijos, ¿no?
¿Alguien me podría ayudar a leer el versículo 7 y el 8, por favor? 7. ¿Quiere que lo lea? Dice, Gracias. pero a cada uno de nosotros, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Gracias, hermano. Cautiva. Dice, a todos nos ha dado gracia conforme a la medida del don de Jesús. Esa gracia, eso que dice que se dice que se nos da lo que no merecemos. Por lo tanto, eso que nos ha dado Dios nos va a ayudar a poder dar esa gracia. A través de esa gracia tenemos dones y talentos. Más bien, en este caso, está hablando de los dones a los hombres para que la iglesia de Cristo madure. O más bien, para el servicio de la iglesia, ¿no? Si se leen estos versículos, hay una parte, aquí Pablo está recordando a el Salmo 68, versículo 18, si no mal recuerdo, y está hablando de que eh, subiendo a lo alto, llevando cautiva la cautividad y dando dones a los hombres. Aquí Pablo nos dice, oye, ¿recuerdan que Cristo, quien fue crucificado, resucitó y que a través de él nosotros tenemos la victoria? Que por medio de él hemos obtenido todo, que aunque fue crucificado y murió, él resucitó. Entonces, en el Salmo 68 nos dicen, todos los dones que necesitamos es a través de Cristo, aquel que resucitó y que tiene el poder, aquel Dios supremo que está en los cielos, que por medio de él tenemos todo lo que necesitamos para que esta iglesia crezca y se fortalezca como a Dios le agrada, ¿no? Quiero recordarles Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y lo pongo este versículo porque es la parte donde me quiero enfocar. Yo he vencido el mundo, dice el Señor. Entonces, si Él ha vencido el mundo, su iglesia va a vencer. Si Él está dando dones y talentos, o más bien está hablando de dones a su iglesia, y que se llevó cautiva la cautividad, Él venció el mundo, esta iglesia lo va a hacer. Hace unos momentos estaba viendo unos videos donde eh, hablan fuertemente en contra de la iglesia cristiana. Y la verdad, al escuchar ellos, a esos, no sé si es un sentimiento de molestia, de coraje o de tristeza lo que uno escucha a veces cuando se ponen en ese sentido, ¿no? Pero cuando entiendo que el Señor ha vencido, que está en los cielos y que ha dado dones y talentos a su iglesia para que sea fuerte, para que permanezca, creo que lo único que nos queda pensar es aquellos que no conocen a Cristo, es tener misericordia y orar por ellos y pedirle al Señor que también a ellos los toquen. Nosotros sabemos quién es el que ganó. Nosotros sabemos cuál es el destino de la iglesia y cuál es el destino de los que no creen en Cristo. Por lo tanto, cuando escuchaba eso, pensaba, yo sé, si tú no te arrepientes, dónde va a terminar todo esto? Por eso los dones que habla, que da la iglesia, están para el servicio del Señor. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y miren, aquí hay un punto que tratando de revisarlo, eh, hay una parte que dicen, unos que dicen, quizás Pablo se estaba refiriendo aquí a lo que Pedro mencionó en una de sus cartas, ¿no? Allá en Primera de Pedro, en el capítulo 3 versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Cuando una vez estuvo Dios teniendo paciencia para con el pueblo que se arrepintiera y no lo hizo, a esos que murieron y estaban allá, que ahí fue donde descendió Cristo, ¿no? Pero que después se ascendió con todo el poder, ¿no? Pero hay otros que dicen, mire, si Jesús está hablando, si Pablo está hablando de que descendió, ya sea cuando descendió con nosotros a hablarnos, a vivir con nosotros, o descendió al sepulcro por la crucifixión en la cual él murió, o al Hades, como lo estábamos mencionando ahorita, en todas ellas se demuestra el triunfo de Cristo. En todas ellas se sabe que Cristo resucitó
se sabe que su palabra prevalece y se sabe que el Señor se sentó a la diestra con el Padre para reinar. En todos esos puntos el Señor ha demostrado que Él, aunque estuvo con nosotros o que descendió en el Hades, Él está ahora en los cielos. Voy a leer yo el versículo 10. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Miren, aquí me gusta mucho porque es como una tarjeta de presentación. Nosotros, cuando llega una persona a una empresa a promocionar o a hablar de un producto, pues saca su tarjeta, ¿no? Y habla de su experiencia y habla de su currículum, ¿no? Para dar sustento a que es una persona que conoce del tema al cual llegó a la empresa y que puede ayudar. Aquí Pablo está hablando, está dando las tarjetas de presentación de Cristo, donde dice, miren, el Señor Todopoderoso, aquel que fue crucificado, aquel que está en los cielos, Él es el mismo que está hablando y Él es el mismo que estableció su iglesia y que dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y es el mismo que constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Por qué hago esta aclaración? ¿O por qué es importante que Pablo lo menciona? Porque no quepa duda de que todos esos puestos, por decirlo de una manera, ¿no? O funciones que ha establecido en su iglesia el Señor, o están establecidos en la iglesia, el Señor los pone. El Señor establece esas funciones para que su iglesia se fortalezca o para que su iglesia crezca. Obviamente, cada uno de ellos tiene una responsabilidad ante el Señor, ¿verdad? Eso es indudable, ¿no? Pero eh, a final de cuentas, Dios lo hace para la edificación de su iglesia, ¿no? Y un apóstol, miren, aclarando, sí, haciendo breves, unos pequeños comentarios, apóstoles son embajadores especiales de la obra de Dios, aquellos que establecieron los fundamentos de la iglesia, los fundamentos del conocimiento de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Los profetas pronuncian la palabra de Dios completa, fundamentándola con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Son portadores de la palabra del Señor, comunican la voluntad, los mandatos, las revelaciones a su pueblo. Final de cuentas, ellos llevan, así como los apóstoles también, a llamar al arrepentimiento y servir a Cristo al arrepentimiento para que el pueblo conozca al Señor y lo busque, ¿no? Y busque su perdón y busque eh, ser salvados, pero también tener la comunión con el Señor. Es una de las funciones que tienen los profetas. Los evangelistas están dotados para predicar las buenas nuevas, tienen esa facilidad, ese feeling para establecer esa palabra y tener esa comunión con la gente que aún no conoce la palabra, ¿no? Y los pastores y maestros, parte importante, hermanos. Una vez que ya que se establece, que se habla la palabra y llegan a la iglesia, pues el fin no nada más es que conozcan de Cristo, que se arrepientan y digan que ahora son cristianos, ¿no? Sino en realidad la función de los pastores y los maestros también es fundamental para que alimenten al pueblo, para que le den palabra de sabiduría, para que ellos crezcan y se fortalezcan y ellos mismos puedan ser unas personas funcionales, unos creyentes funcionales en la misma iglesia del Señor. Es decir, no quedarse como niños y simplemente no crecer, ¿no? Sino en realidad ser unos creyentes funcionales. En Primera de Corintios 12:11 dice, pero todas esas cosas las hace uno, y es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Sea apóstoles, sea profetas, sea evangelistas, maestros o pastores, el Espíritu es el que reparte esos dones, o el Espíritu es el que reparte todo eso que necesitan, cada función que tiene que desempeñarse para que la obra del Señor se manifieste. ¿Esto para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, como lo menciona el versículo 12. No sé si hasta aquí hay algún comentario.
continuamos. Ve, ¿puedo Adelante, preguntar algo? Sí, adelante. en el versículo 8, en donde dice que por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Yo tenía una duda aquí porque, pero ahorita que dijo usted que había bajado al Hades, porque en otra versión dice, en la, dice que cuando ascendió a las alturas se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. ¿Se llevó a alguien? No, ¿verdad? No. Fíjate, esto es precisamente, estoy buscando En la NTV, sí. sí, estoy revisando, también en la versión, eh, si lee uno el Salmo 68, lo Ok. voy a, lo voy a leer un poquito de antes. Lo voy a Salmo, leer, Salmo 68, ok. voy a leer más o menos allá por el versículo 15. Dice, Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares, y el Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad y tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos. Si uno lee un poquito, bueno, si uno trata de entender o interpretar un poco lo que está mencionando este salmo, si se dan cuenta está hablando de ese poderío y esa majestad que tiene el Señor. Ese dice que ciertamente habitará Jehová para siempre, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. Cuando hay una parte donde dice que llevó cautiva la cautividad, unos lo mencionan como eso que se llevó a esa gente que él salva, pero también otros dicen esa cautividad se elimina, ¿no? Entonces, pero bueno, al final de cuentas, lo que menciona el Salmo 68 está hablando sobre el poderío del Señor y que le Ok, da dones y talentos, bueno, dones a los hombres, ¿no? No sé si tienen algún otro comentario, hermano. ok, gracias. Sí, Si me adelante. permites, si me permites, Jesús, Sí, para aclarar un poquito más eso, si tú sigues leyendo ahí en donde estabas, ¿verdad? Subió por encima, dice, eh, por lo cual subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Quién está hablando? Jesús. Es Jesús. Aquí nos está diciendo claramente que cuando Jesús muere, Él desciende porque estaba profetizado que Él iba a descender a las entrañas de la tierra. ¿Y qué había en las entrañas de la tierra? El Hades. O como llama en hebreo, bueno, el lugar donde están los muertos. Había una diferencia, había un lugar donde Jesús platica esta historia, donde estuvo Lázaro y el mendigo, eh, y el mendigo estaba en el seno de Abraham, y una cima, un gran pozo, vamos a decirlo así, los dividía. Los que estaban en el seno de Abraham eran los justos que habían creído en Dios. Y fueron salvos igual que nosotros, y fueron salvos por medio de la fe, porque creyeron a Dios, como Noé creyó a Dios, como Abraham creyó a Dios, como Moisés creyó a Dios. Entonces, mucha gente estaba en ese lugar, pero no podía ir al cielo, porque no había derramado la sangre de Jesús. Entonces, cuando Él muere, 3 días, recuerden, Él va a esas partes bajas de la tierra, predica su victoria y toma a los que estaban cautivos en el Hades, a esos justos, y los lleva al cielo. Pero el salmo que acabas de leer es un salmo que habla de la victoria del poder de Dios. Cuando Él ya asciende, ¿cuál era la promesa del Padre? ¿Qué les dijo a los discípulos? Les conviene que yo me vaya porque si no me fuera no puede venir el Consolador. El Consolador.
viene, es esa promesa, y vienen todos los dones de la gracia de Dios a través del Espíritu Santo. Todos los dones que tenemos, todos los dones que tú acabas de hablar, ahorita las funciones, porque estos son algunos, pero vienen, somos capacitados a través del Espíritu Santo, pues para ser evangelistas, para ser profetas, para ser maestros, todo lo que tú quieras. Ya no es en nuestras fuerzas, ahora es el don de Dios, es la gracia de Dios las que nos permite hacer lo que en nuestra imperfección humanidad no podíamos hacer. Pero ahora, gracias a la victoria que Jesús obtuvo, nosotros recibimos esos regalos, esos dones. Pero sí, llevó cautiva la cautividad, se la llevó. Gloria a Dios. Amén. Gracias, hermano. Sí, es muy buena esa parte, sí. El propósito de los dones en el liderazgo es claro, es que los santos del pueblo de Dios puedan ser perfeccionados para la obra del ministerio, ¿no? Para que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado, expandido y fortalecido, ¿no? Y cuando habla de perfeccionar, hay una parte que dicen, oye, ¿sabes qué se refiere más que todo? O no más, se puede referir también al parte de arreglar, ¿no? Y poner el ejemplo de unas redes, ¿no? Si una red está dañada, pues no puede pescar, ¿no? Red de pesca hablando de eso, ¿no? Pero cuando una vez la perfecciona, las reglas, tiene una función específica y es efectiva para llevar a cabo esa función, ¿no? ¿Sí? Sí. El propósito principal de la iglesia no es convertir a los pecadores en cristianismo, como lo mencionaba, sino perfeccionarlos, completarlos y madurarlos para el servicio del misterio del Señor, ¿no? ¿De acuerdo? Voy a leer del 13 al 16. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, es Cristo. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la cautividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjense que me gustó mucho ese ejercicio que hizo el hermano, ¿no? Eh, Tú tienes una parte del conocimiento y a lo mejor puede ser pequeña, ¿no? O limitada, ¿no? Pero cuando la complementas con la revelación a través de la palabra y el Espíritu Santo de otro hermano, se va haciendo este conocimiento más fuerte, ¿no? Y ayuda al crecimiento y al entendimiento de una mejor manera de la palabra, ¿no? Entonces, cuando está hablando que cuidarnos para que no caigamos en astucias y artimañas por gente que nos puede engañar, ¿no? No ser fluctuantes como niños, es decir, bueno, ahora me dicen esto y ahora me dicen aquello y ahora me voy por aquí y ahora me voy por acá, ¿no? Dice, no, ¿verdad? Sino todos unidos en la coyuntura mutuamente para que podamos crecer. Dice, un ejemplo, cuando el cuerpo va creciendo, pues no crece más un brazo que el otro, ni un dedo más que la pierna, sino cada uno tiene una función principal. Cada uno crece conforme a la función que el Señor le ha dado, para que sea eficaz, efectivo el crecimiento del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para que estas coyunturas estén siempre bien? La unidad de la fe y el conocimiento de Dios. Tenemos el conocimiento de Dios, como lo decíamos, conocemos a nuestro Dios a través de la palabra, conocemos a nuestro Señor, una misma fe, un mismo Señor, un mismo cuerpo. Conocemos, eso es lo que nos está diciendo, eso va a ayudar a que la unidad se forme entre nosotros, ¿no? O se fortalezca entre nosotros. Como bien dice, ¿no? Los apóstoles, los evangelistas, los profetas, los maestros y los pastores tienen una función específica e importante en la iglesia para que los miembros de la iglesia crezcan. Pero también es importante que cada creyente, cada oveja o cada individuo debe de buscarlo por iniciativa la palabra del Señor. Fíjense que
Hace mucho me acuerdo que oía un ejemplo que decían, tú puedes agarrar el caballo, tú puedes llevar el caballo al agua, al río, tú puedes meterle la cabeza el caballo al agua y no va a tomar. Y yo me quedaba así, cierto, no lo puedes forzar. Pero escuchaba una parte complementaria a ese ejemplo y me agradó. Sí, miren, tú puedes agarrar el caballo, llevarlo al río, meterle la cabeza al agua y a lo mejor no va a querer tomar. Pero si antes tú al caballo le diste sal, porque a muchos de los animalitos se le da sal, sí, le das sal, al animalito le va a dar sed. Por lo tanto, muy seguramente cuando lo lleves al río, va a querer beber agua. ¿Qué quiero decir con esto, no? Cuando nosotros le damos la palabra a la gente, le decimos qué es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, o más bien dicho, lo que hizo por nosotros, que amó al mundo de tal manera que entregó su vida, que entendamos que cuál es nuestra posición en este mundo donde fuimos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios, que no tenemos manera de salvarnos a través de nosotros mismos, sino solamente es por la gracia y la sangre de Jesucristo. Esa es la sal, hermanos. Nosotros somos la sal del mundo, decían, ¿no? Esa sal que le va a despertar a lo mejor en ese ser, con esa persona, esa necesidad de decir como los judíos dijeron en Hechos, allá por el capítulo 1 2, ¿no? Sí, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Ok, hicimos mal, ¿qué hacemos? ¿Verdad? O sea, arrepiéntanse y reconozcan al Señor, ¿no? Busquen al Señor. Entonces, esa función que estoy hablando, esa es la función del cuerpo de Cristo, llevar a cabo la palabra del Señor, ¿no? Y fíjese, cuando leía la parte de cada uno de los puntos de los profetas, los apóstoles, había uno, me recordaba uno el Señor que nos pide que oremos, bueno, en realidad por todos, ¿no? Pero hay dos, uno es, oremos, dice, orar al Padre de la mies, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Si oramos para que mande gente, evangelistas, a que vayan a la obra del Señor, dice orar por eso, ¿no? Y yo creo que es algo que tenemos que tener en mente. Orar, Señor, para que levante gente y lleve la palabra del Señor. O como dijo Isaías, ¿verdad? Heme aquí, yo estoy aquí, Señor. Mándame a mí, ¿verdad? O envíame a mí, ¿verdad? Y también cuando Pablo habla, cuando dice, oren por mí para que yo hable con de nuevo la palabra. Yo creo que es una necesidad de todo pastor y todo maestro, ¿no? Que hablen con de nuevo la palabra. Y Pablo está diciendo, oren por mí. Yo creo que también el pueblo debe de orar, ese cuerpo de Cristo, como la mano lleva el alimento a la boca, como los pies nos mueven a un lado para otro, esa necesidad de decir, hermanos, pueblo de Cristo, cuerpo de Cristo, oremos para que la palabra sea predicada con denuedo. Para aquellos que tienen que esa función de pastor o de anciano o de maestro, puedan hablarla con denuedo. Y saben que a final de cuentas todos salimos beneficiados, ¿verdad? Si habla una palabra correcta, si habla una palabra inspirada por el Señor, va a mover corazones, va a tocar a los espíritus y va a fortalecer el pueblo de Cristo, ¿no? Por eso me acordaba, o sea, cuando leíamos esos puntos de cada uno de ellos, yo creo que son funciones muy importantes, pero también tienen mucha necesidad del cuerpo de Dios. Cada una de esas funciones requieren de cada uno de nosotros. Efesios 20, 2:20 dice, perdón, Efesios 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Esto es nuestro fundamento, hermanos. La piedra angular que es Jesucristo, esto es lo que va a hacer que estemos firmes en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de creer. Si nuestro fundamento, el Evangelio, está a través de Jesucristo y sabemos lo que Jesucristo nos ha hablado, esto es lo que nos está diciendo, edificados sobre esto, ¿no? Sobre este fundamento. Y para evitar, hermanos, de ser engañados con artimañas, con astucias, con, con engaños, dice que son astutos para poder engañar a la gente y hacer caer a la gente o hacer que tambalee su fe. Eh, Es importante, y Efesios, lo vamos a ver semanas, si os presta vida, en semanas más adelante, en Efesios 6:11, dice, vestido de toda armadura de Dios, para que pueda estar firme contra las acechanzas del diablo. Y bien decimos, y bien dice la palabra, ¿no? Nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre,
sino contra huestes espirituales, ¿no? Y habla más, ¿no? Entonces tenemos que entender que debemos estar firmes, debemos tener conocimiento de la palabra de Dios y vestirnos de la armadura del Señor para poder soportar las acechanzas o los engaños que podamos en algún momento pasar, ¿no? Primera de Corintios 14:20 dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en la forma de pensar. ¿Y para cómo vamos a madurar? Pues bueno, que la palabra de Dios sea hablada con denuedo, que como dicen, cada función que los ejemplos de las funciones que está hablando de la iglesia cumplan con lo que se le ha solicitado y que el pueblo o el cuerpo reciba lo que se le está hablando, se le está diciendo para que sea fuerte, ¿no? De tal manera que vamos a poder ser maduros, fuertes y y firmes en toda la palabra del Señor, ¿no? Fíjense, en el versículo 17 al 19 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pablo está hablando primeramente, tengan cuidado de los que los engañen, tengan cuidado de esas artimañas, o tengan cuidado de esa gente que puede hacerte engañar, ¿no? Pero después aquí dice, ¿verdad? Pablo dice, también ten cuidado de ti mismo, ¿verdad? Ten cuidado, dice, teniendo el entendimiento discernido ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en aquellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lascivias y cometer con altivez toda clase de impurezas, ¿no? Aunque también se enfoca en tengamos cuidado con eso, te está dando una claridad, ¿no? Vanidad, ¿qué significa vanidad? Eh, no dice que tengan una mente vacía, está hablando de que todo aquello que tengan en su corazón, en su mente, no les va a llevar a ningún lugar. Dice, no, dice, ¿de qué le sirve al mundo, de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? O sea, la vanidad no te va a llevar a un camino de vida, ¿no? Aparte, un hombre, una persona puede ser muy intelectual, puede tener mucho conocimiento, pero lo importante es el temor a Jehová, como lo menciona Proverbios 9:10, ¿no? ¿Qué doy a entender todo esto, no? Hay mucho conocimiento, hay mucha palabra. Como le decía en ocasiones anteriores, hay mucha gente que tiene demasiada letra y sin embargo no conocen del Señor, no conocen el temor a Dios, ¿no? Eso es lo que puede generarse como la mejor como vanidad, ¿no? Y la dureza del corazón. Sí, hermanos, eh, hay un ejemplo que dice, ¿no? Que cuando un huesito se rompe, y vuelve a sueldar, no sé si la palabra es correcta, sí, o se vuelve a unir, se dice que se forma un callo óseo, ¿no? Y ese callo óseo dice que es más duro que el propio hueso. O cuando en las manos les pones a carga pesada, pues se forman callos, ¿no? Que se vuelven un poco insensibles, ¿no? Muchas veces nosotros o nuestro corazón se está expuesto a ese tipo de cosas que nos volvemos, por la ignorancia, nos volvemos insensibles a la palabra del Señor. Entonces, yo creo que ahí es donde necesitamos orar mucho al Señor. Y fíjense, la palabra lascivia, cuando está hablándola, una de las características que tiene es que a ellos ya no les importa hacer en secreto lo que hacen mal. Eh, Unos pueden ocultar su pecado, pero cuando ya habla de lascivia es que simplemente ya no hay una moral, ya no hay un pudor, por decirlo de una manera, de ocultar a lo mejor ese error, ¿no? Sino simplemente ellos ya viven una vida de tal manera alejada del Señor que no les importa que sean vistos de esa manera e incluso incentivan a los demás, ¿no? A que hagan lo mismo, ¿no? Y por eso me adelantaba un poco, ¿no? Dice, más vosotros, en el versículo 20, dice, más vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y ahí me adelantaba un poco, ¿no? Está hablando de aquellos que tienen una manera de vivir equivocada, pero también cuídate de ti mismo, ¿no?
Despójate de este viejo hombre, despójate de esa manera antigua de vivir, ¿no? Y es, y es un proceso que es de toda la vida, hermanos. Y cuando Cristo, cuando decimos que Cristo vive en nosotros, cuando hacemos un ejemplo, el bautismo es una representación de lo que nosotros decimos que yo ya muero para que Cristo ahora vive en mí. Es decir, no es que, eh, bueno, Cristo se integra en una parte de mi vida, sino que ahora Cristo es mi vida, sino que ahora mi forma de vivir es Cristo, ¿no? Y para poder entender cómo es Cristo, para poder vivir la vida de Cristo, pues debo de conocerlo, ¿no? Debo tener comunión con Él, debo tener oración, lectura de la palabra y obviamente practicarla, ¿no? Eh, no se llega a ser un buen jugador si no se practica primeramente el juego, ¿no? De igual manera, podemos ser cristianos fortalecidos ejerciendo la palabra del Señor, ¿no? Dice, nuestra vida cristiana debe ir más allá del conocimiento mental, sino que debe incluir absolutamente el conocimiento intelectual e influir en toda nuestra manera de pensar. ¿Cómo pensaba antes? A lo mejor yo era pesimista. Bueno, ¿qué ahora me dice el Señor? ¿Verdad? Pon tus pensamientos en orden, establécelos conforme a lo que dice la palabra. Y ahora, si algo pensabas o algo deseabas que no era correcto, pues ahora el Señor nos dice cuál es la manera correcta de pensar. Renovaos nuestra mente, dice en alguna parte en Romanos, ¿no? Y aprendiendo de Cristo, ¿no? Fíjense que hay un ejemplo que pone Spurgeon, y lo voy a parafrasear, ¿no? Que dice Spurgeon, no sé si lo digo bien. Debes de vivir de tal manera que te despiertes pensando en Cristo, que caminas con Cristo, que cuando platicas estás platicando con Cristo, que cuando convives con alguien estás viviendo con esa persona y Cristo a tu lado también, y cuando llegas a tu cama, con el último que platicas es con Cristo, y cuando despiertas dices, Señor, aquí estás. En pocas palabras, que todo el tiempo Cristo esté en tu mente y en tu corazón para que aprendas de Él. Y insisto, ¿no? Se cuida lo que se ama, ¿no? Entonces, si nosotros cuidamos lo que Dios nos ha dicho, pues estamos cuidando lo que a nuestro Dios, ¿no? Estamos, más bien dicho, estamos mostrando el amor a Dios de que el que se merece, ¿no? Dice, por lo cual, desechando la mentira y hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados en el día, ay, perdón, en el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y miren, ya cerrando con este punto, dice, aléjate de la mentira, ¿no? Eh, Vamos a pensar que es el cuerpo, nuestro cuerpo, y la mano toca lo caliente, dice en ejemplo. Y si el cerebro le dice, aguas, eso está caliente, la mano no se quita, ¿verdad? Por lo tanto, puede ser quemada la mano y salir lastimada, ¿no? Ese ejemplo me lo daban como, si nosotros nos hablamos unos a otros, cuando vemos a alguien que está en un apuro, o en una necesidad o en un error, lo correcto es decirle, hablarle con la verdad, para que él no salga lastimado, ¿no? Para que el cuerpo no esté lastimado y dolorido, ¿no? Cuando habla, dice, no harás, no pequéis. Aquí pone un ejemplo que dice, sabes, a lo mejor no te va a gustar esto, ¿va? O te puedes de molestar por aquello, ¿no? Pero no le des cabida al diablo. Es decir, tu enojo, pero cuida lo que dices, cuida cómo actúas, medita en lo que vas a pensar, lo que estás, o piensa en lo que vas a decir, de tal manera que no salgan palabras, como dicen, ninguna palabra corrompida. Piénsalo antes, dos o tres veces antes de decir algo cuando estás enojado, ¿no? Dicen uno, ¿verdad? Que cuando estés enojado, no hables y no digas cosas de tal manera que puedas lastimar a alguien. Y cuando estés muy feliz, no prometas, porque en ese momento, puedes prometer cosas que a lo mejor no vas a hacer.
Pero en este caso, cuando habla de él, medita lo que vas a pensar. Más bien, medita muy bien lo que vas a decir antes de poder lastimar a alguien, ¿no? Y habla algo muy importante. El que hurtaba no hurte, sino que trabaje. Es decir, se vuelven miembros funcionales a la iglesia, al pueblo, a nuestro país, por decirlo de una manera, ¿no? Ya ahora son personas funcionales, activas, eh, que ayudan y contribuyen a la sociedad, ¿no? Te vuelves una persona activa y necesaria en un sistema, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, todo esto que nos está previniendo, que no salgan palabras en nuestra boca, que en el enojo no esté el enojo en nosotros, porque no le demos lugar al diablo. Fíjense que en una parte dice que cuando nosotros nos enojamos y empezamos quizás a funcionar como acusadores, estamos haciendo la función del diablo, ¿no? Entonces, pensemos muy bien antes de decir algo, ¿no? No le hagamos su trabajo a él, sino al contrario, ¿no? Mostrar misericordia, paciencia, amor con nuestros hermanos y con la gente de afuera también, ¿no? Y no conoces el Espíritu Santo con el cual fuiste sellados en, dice, sellados en el día de la redención. Pone un ejemplo ahí y es bien importante meditarlo, hermanos. Cuando nosotros en nuestro diario vivir decimos que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Y el Espíritu Santo en nosotros nos mueve a orar, nos motiva a buscar la palabra, a leer, ¿no? Pero cuando nosotros estamos haciendo a un lado esas cosas y le damos más tiempo a, no sé, a las cosas banales, no sé, a la televisión, a los medios de comunicación, a las redes sociales, eh, que estamos perdiendo el tiempo, que es importante. Pensaba en el ejemplo cuando un padre ve a su hijo nada más jugando y no se pone a estudiar, ¿no? Uno sabe lo que le va a suceder al niño si no va a estudiar. Dice, hijo, ponte a estudiar porque vas a reprobar un examen. O ponte a estudiar porque al rato no vas a saber lo que vas a hacer según lo que estés aprendiendo o lo que debes estar aprendiendo. Pienso en cuando el Espíritu Santo nos lo entristecemos o más bien nos mueve de que, oye, no has orado, necesitamos tener la comunión con el Señor, necesitas buscar de la palabra del Señor para que te fortalezcas. El Espíritu Santo está viendo las posibles consecuencias de aquellos que no estamos haciendo correctamente, ¿no? Las posibles consecuencias de actuar mal, de albergar odio en nuestro corazón o amargura en nuestro corazón, o no buscar la palabra del Señor, no buscar el perdón. Él ve claramente las consecuencias de eso que no está bien, ¿no? Y puede estar eso en función a contristar al Espíritu, ¿no? Y, y me gustaba también como lo dice, contristar al Espíritu no es, bueno, está triste, ¿verdad? Como que se ve así cabizbajo, ¿no? No, está hablando de un contristar al Espíritu, es algo, un dolor que puede ser fuerte, hermanos, tremendo. A final de cuentas, lo que estamos hablando es palabra de vida aquí, ¿no? Es palabra importante en el Señor, ¿no? Dice, dice el 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, ¿verdad? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó. El Espíritu Santo te dice, quítate todo esto, mira, esto no te va a llevar a ningún buen camino. Con esto, aquí tenemos la dosis perfecta para poder conquistar el Espíritu. Y yo creo que eso es lo que no queremos, ¿no? Hay amargura, hay enojo, hay ira, gritería, maledicencia. Hermanos, es importante que lo consideremos para no caer en ese error, ¿no? Y recordar, perdona, perdona, porque nuestra vida depende, más bien, en algún momento dependió de no conocer y conocer el perdón del Señor. Nosotros somos salvos, tenemos vida porque nos perdona el Señor. Por tanto, el Señor te dice, tú perdona. Eso va a ayudar, a final de cuentas, a la unidad en el espíritu, a que este cuerpo se mantenga con sus coyunturas unidas y sea funcional para la obra del Señor. ¿Sí? No sé, hermanos, si quieran hacer algún comentario. ¿No?
Sí, no, sobre este versículo, pero sí, sí, ya me quedó claro eh, el sentido que es, ¿verdad? Sí, 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 amén. Ujú. Gracias. Es consciente. Sí. Bueno, gracias, hermanos. Sí. Bueno,
Sería todo, hermanos. Gracias. Dios los bendiga mucho. Gracias. Igual, gracias. 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 Bye. Igualmente, saludos. Bye. a todos. Hasta luego. Gracias.